Estamos dando unos minutos, compañeros, por lo menos a las 19 horas con 5 minutos para que más compañeros se puedan unir a la transmisión. Y entonces, en breve damos inicio a la clase hoy. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muy bien, licenciado, gracias. Bueno, muy bien, compañeros, vamos a dar inicio, siendo las 19 horas con 5 minutos, porque no podemos esperar a los demás. Eh, Insisto en el número, ¿verdad? 122 estudiantes asignados a esta sección. Habemos 49 personas conectadas, incluyendo su servidor, pero no podemos seguir esperando a que los compañeros se unan a la transmisión. Igual tenemos que cumplir con lo estipulado y para lo cual nos contrata la universidad, ¿verdad? Entonces, el día de hoy todavía vamos a ver los últimos puntos con relación a la cuarta unidad. Previo a entrar a la quinta unidad, recuerden si ustedes eh, que este mes que viene, mes de mayo, viene bien corto. Ya tienen que ser los exámenes finales, ¿verdad? Y entonces, el día lunes, por ejemplo, no van a haber clases. Ahí se recuerdan que este es 1 de mayo, 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. Como consecuencia, pues hay asueto oficial en todo el territorio nacional, ¿verdad? Por esa razón, pues, por eso es que vienen, pues, a partir de ahora van a ser más o menos, por lo menos 15 a 20 o tal vez un poquito más de material de diapositivas, pero sí tenemos que tratar de condensar distribuir bien el tiempo, perdón, y ser los más ejecutivos posibles. Bueno, entonces, en la cuarta unidad, que correspondería a las estructuras del pensamiento jurídico, el juicio jurídico, teníamos pendiente lo que es la oposición entre juicios jurídicos y las antinomias, ¿verdad? Entonces, siempre utilizando la biografía del licenciado Javier, vamos a conocer lo que es la oposición, a qué se refieren precisamente con los subtítulos, los juicios jurídicos contradictorios, contrarios, subcontrarios y subalternos, siempre tomando el pensamiento de Aristóteles en su tratado denominado Peri Hermeniais. Desarrolló la oposición contradictoria entre los juicios de diverso tipo. Luego, si de una cosa universal se enuncia de una manera universal, que eso que no es, los enunciados serán contrarias. Por ejemplo, todo hombre es blanco, ningún hombre es blanco. No es posible que estas dos enunciados sean ambas verdaderas al mismo tiempo. Y lo mismo sucede respecto a las contradictorias individuales. Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco.
De esta proposición, todo hombre es blanco y es la proposición opuesta. Algún hombre no es blanco y de esta algún hombre es blanco. La proposición opuesta es ningún hombre es blanco y por último de esta el hombre es blanco. La proposición opuesta es el hombre no es blanco. Es decir, es un juego de palabras pero con el sentido precisamente de contradecir, que sean contrarios y ahí también hay una subclasificación. La oposición de juicios universales en que uno afirma lo que el otro niega se llaman contraria. Esta conclusión se deriva del siguiente extracto. Si una cosa universal se enuncia de una manera universal, ¿qué es lo que no es? Las enunciaciones serán contrarias. Actualmente esta oposición contraria entre juicios se designan con el mismo término. La oposición de juicios individuales singulares en el que uno afirma lo que el otro niega se llaman contradictoria individual. Este enunciado resulta de lo siguiente. Lo mismo sucede respecto a las contradicciones individuales. Sócrates es blanco, Sócrates no es blanco. Actualmente este tipo de elementos de pensamiento no se desarrollan en los estudios de oposición entre juicios. Una razón lógica es el concepto sujeto del juicio individual singular. Está comprendido en la extensión del concepto sujeto del juicio universal. También existe oposición entre los juicios que difieren por su cantidad y su cualidad, siendo uno afirmativo y el otro negativo respecto a la misma cosa. Esto es que se refiere del siguiente pensamiento de Aristóteles. De esta proposición, todo hombre es blanco, es la proposición opuesta. Algún hombre no es blanco y de esta algún hombre es blanco. La proposición opuesta es que ningún hombre es blanco. Esta oposición de juicios señaladas por el padre de la lógica se denominan contradicciones. Ese 11 está ahí de más, oyen, para que no le vayan a hacer caso. Sujeto y concepto predicado difieren en cualidad o en cantidad o en ambas de la doctrina de Aristóteles y la filosofía y los lógicos de la actualidad. Belón Chivarra, Tejedor con Pomanes, Mario Moro y Juan José Sanguinetti, los juicios opuestos pueden ser, según afirman ellos, de la siguiente manera. Los contradictorios son los juicios que se oponen tanto a la cantidad como en la cualidad. El juicio universal afirmativo en el juicio particular negativo A menos O. Y en el juicio universal negativo en el juicio particular afirmativo E menos 1. Contrarios son los juicios universales que difieren por su cualidad, el juicio universal afirmativo y el juicio universal negativo A menos E. En el caso de los subcontrarios son los juicios particulares que se oponen por la cualidad. El juicio particular afirmativo y el juicio particular negativo 1 menos O. Los subalternos, los juicios que teniendo la misma cualidad, ambos afirmativos y negativos difieren de la cantidad. Uno es universal y el otro es particular. El juicio universal afirmativo y el juicio particular afirmativo A menos 1 y entre el juicio universal negativo y el juicio particular negativo E menos O. La oposición entre los juicios se ha representado mediante el siguiente cuadro, cuya autoría se atribuye a Boecio, matemático romano del siglo VI después de Cristo. Y es la forma de cómo se puede plantear precisamente esta nueva clasificación y categorización en correlación a la oposición de los juicios jurídicos. Entonces, esta sería de esta manera, ¿verdad? Arriba, en la parte superior izquierda, vemos que todo hombre es bueno. Y el contrario extremo, ningún hombre es bueno. Es decir, uno afirma, ¿verdad? Y el otro está negando. Subalternas, dice, y aparece en medio contrarias, ¿verdad? Y entonces aquí hay unas flechas precisamente que están indicando a dónde pertenece cada una. Entonces, si nos vamos con las subalternas, son contradictorias y
es decir, se cambian cada una de ellas, ¿verdad? De tal manera que es el resultado precisamente de el discurso anteriormente dicho, ¿verdad? Por así decirlo, todo hombre es bueno, ningún hombre es bueno, ¿verdad? Y entonces algún hombre es bueno y algún hombre no es bueno, ¿verdad? Y es entonces la forma como este matemático lo esquematizó a la manera precisamente que nosotros pudiéramos verlo gráficamente, ¿verdad? Porque para muchas personas pues, es mejor verlo de esta manera que ver precisamente toda la formulación anteriormente descrita. Pero esto es a manera de ilustración, ¿verdad? Esto no es con fines académicos y didácticos, ¿verdad? Más no podría venir en el examen final. Al comparar los juicios opuestos, resulta que no siempre pueden ser ambos verdaderos. Entonces es simplemente exactamente, sí, porque recuérdese que estamos ante el punto, precisamente, la oposición, entonces son contradictorios y contrarios, ¿verdad? Hay subcontrarios y subalternos, ¿verdad? Es pura contradicción precisamente del pensamiento. Muy bien, gracias siempre ahí, Francisca, por ser muy acuciosa, preguntar y reafirmar precisamente, porque tal vez otros compañeros tienen dudas al igual que ella, ¿verdad? Pero no preguntan, ¿verdad? Pero sí es precisamente así. Esa es la conclusión, Francisca. Muchas gracias. Siendo las 19:15, habemos 61 personas nada más de 222, lo cual indico que sigue siendo lamentable. A estas alturas, me imagino yo, fin de mes, ¿verdad? Feriado largo, por decirlo en términos populares, ¿verdad? Porque es una licencia con goce de salario el asueto, ¿verdad? Entonces me imagino que ya muchos compañeros ya están instalados en el puerto, digo yo, ¿verdad? Por eso es que no vinieron o andan ya gastando ahí un poco en lo que es el salario del mes, ¿verdad? Difícil el tránsito de ustedes, complicadísimo, ¿verdad? De Palencia al Archivo General de Protocolos me dice 2 horas y media. Increíble, ¿verdad? Felices anda ya. Cabal, ¿verdad? Pero nosotros aquí, pues en la academia, ¿verdad? Al comparar los juicios opuestos, resulta que no siempre pueden ser ambos verdaderos o falsos. Por lo que la solución a tal problema lógico de la verdad o falsedad de los juicios opuestos se funda en los, esperando una comprobación, están, híjoles, bueno, imagínense, ¿verdad? Pero bueno. Por lo que la solución a tal problema lógico de la verdad o la falsedad de los juicios opuestos se fundan en los principios lógicos supremos y no contradicción y de tercero excluido, así como los siguientes. 1. De la verdad de lo universal se deduce la verdad de lo particular, pero de la verdad de lo particular no se sigue la verdad de lo universal, ¿verdad? Estos son juegos de palabras, de lógica, de pensamiento, que ya estamos de la pura lógica, ¿verdad? En este caso jurídica, ¿verdad? Y entonces entremezclado precisamente con la filosofía, ¿verdad? Número 2, de la falsedad de lo universal no se deduce la falsedad de lo particular, pero de la falsedad de lo particular se saca la falsedad de lo universal. En efecto, con la aplicación de dichos principios se han formulado las siguientes reglas sobre la verdad y la falsedad de los juicios opuestos. Aquí estamos ante los opuestos. 1, es en el caso de los juicios contradictorios. Uno de los juicios tiene que ser verdadero y el otro falso, ya que por la aplicación del principio lógico supremo de no contradicción, no pueden ser ambos verdaderos ni falsos. Número 2, en el caso de los juicios contradictorios, de los juicios pueden ser ambos falsos y uno verdadero y el otro falso. Pero no ambos verdaderos, porque si fuera verdadero y el juicio universal afirmativo, entonces sería verdadero el juicio particular afirmativo. Por la aplicación del principio, ese otro 11 ahí está, además de la verdad del universal, se deduce la verdad de lo particular. Pero tendría que ser falso el juicio contradictorio universal negativo, por aplicación de la regla estatuida, en la literal anterior que funda el principio lógico supremo de no contradicción. Y número 3, en el caso de que los juicios subcontrarios, los dos juicios pueden ser verdaderos,
pero no los dos falsos, porque en el caso que fuera falso el juicio particular negativo, su juicio contradictorio, el universal afirmativo, sería verdadero, por aplicación de la regla estatuida. En la literal 1 se funda en el principio lógico supremo de no contradicción. Y en la consecuencia sería el verdadero el juicio particular afirmativo, por aplicación del principio de la verdad del universal se deduce la verdad de lo particular. Y en el cuarto, en el caso de que los juicios subalternos en base a los principios enunciados en la literal 1 y 2 se constituyen el fundamento para solucionar el problema lógico de la verdad y de la falsedad de los juicios opuestos. Si el juicio universal es verdadero, también lo será el respectivo juicio particular, pero no por ser este verdadero, aquel también lo será. Y si el juicio particular es falso, también lo será el respectivo juicio universal. Pero no por esto, no por ser este falso, aquel también lo será. Esto es precisamente con relación a que los juicios no pueden ser ambos verdaderos ni ambos falsos, ¿verdad? Y entonces aquí ya vemos precisamente con relación a la clasificación de los contrarios, subcontarios, ¿verdad? Y que es la significación que tiene cada uno de ellos. Como ven, el punto es bastante pequeño, ¿verdad? Con relación precisamente a la oposición entre los juicios jurídicos, ¿verdad? Como no teníamos mayor tiempo previo al examen, pues entonces ya era poco precisamente lo que nos faltaba. Ahora, con relación a las antinomias, ¿verdad? Que por cierto ustedes hicieron ahí parte del trabajo de la investigación con aplicación de las mismas. Aquí vamos a ver precisamente no solo la definición, sino también la clasificación. Hay una clasificación precisamente de las antinomias y van a ver todo lo que se desprende precisamente con relación a las mismas. De las definiciones podríamos comentar que varios filósofos del derecho definen a la antinomia como fundamento en los ámbitos de la validez de los preceptos jurídicos, ¿verdad? Aquí estamos precisamente ante una cuestión meramente no solo lógica jurídica, sino también con relación precisamente a la norma jurídica. Vamos a ir viendo cómo el autor nos sugiere ejemplos precisamente para la aplicación de las mismas. En el número 1 dice el autor, citando precisamente a Norberto Bobbio, citado por José Fernando Velázquez Carrera, determina que si la antinomia consiste en la situación en que dos normas incompatibles entre sí que pertenecen al mismo ordenamiento, ¿verdad? Tienen entonces el mismo ámbito de validez, ¿verdad? Me disculpo ahí por esos malos teclazos, por favor, ¿verdad? Es decir, una antinomia va a ser precisamente lo que yo he venido comentando, de que es en un mismo cuerpo normativo y legal se tratan de abordar y regular las mismas figuras, ¿verdad? Y el caso está precisamente en la ley electoral y de partidos políticos, precisamente cuando habla precisamente de la integración de los candidatos que tienen que ser presentados ante el Pleno del Congreso de la República para que éste elija al final a los 10 magistrados que integran el Tribunal Supremo Electoral, 5 titulares y 5 suplentes. Es decir, un artículo regula que son 20 y otro artículo regula que son 40, lo cual tuvieron que acudir a consulta a la Corte de Constitucionalidad y entonces la Corte Constitucional determinó que eran 20, ¿verdad? Iturralde Sesma, citado por José Fernando Velázquez Carrera, expresa que para que haya antinomia las normas deben de satisfacer los siguientes requisitos. 1, pertenecer al mismo ordenamiento, que es lo que estoy ejemplificando, ¿verdad? Pero y vamos a ver más adelante otros ejemplos. Y 2, tener los mismos ámbitos de validez temporal, espacial, personal y material. Es decir, deben estar regulados en la misma ley que precisamente contenga estos presupuestos, ¿verdad? Que la validez esté vigente, ¿verdad?
espacial precisamente que esté delimitado a un espacio determinado, en este caso sería todo el territorio nacional, ¿verdad? Personal precisamente que esté regulando situaciones de las personas y material precisamente que esté regulando conductas. Número 3, Eduardo García Maínez define el caso general de oposición contradictoria de la siguiente manera. Dos normas de derecho de un mismo sistema se oponen contradictoriamente entre sí, cuando, teniendo ámbitos de igual de validez material, espacial y temporal, una permite y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta, desde el punto de vista precisamente que hablábamos de la contradicción. Por eso es de que el punto está tratado precisamente posterior a ello, ¿verdad? Sigamos, los ámbitos de validez de las normas jurídicas son 4. Material que alude a la conducta jurídicamente regulada, la acción o omisión permitiva o prohibida, o sea, la figura, el tipo, ¿no? Personal que se refiere a los sujetos del derecho destinatarios de la función jurídica, con el ejemplo de los magistrados, que en un artículo establecen 20 y en el otro 40. 3, espacial, que indique el territorio, espacio en el que posee la validez. Y 4, temporal, que precisa el periodo del tiempo en que puede aplicarse su vigencia. Eso es importante tenerlo siempre como presupuesto precisamente para que y vean ustedes, compañeros, que precisamente devienen precisamente de las definiciones dadas por estos filósofos. No es suficiente para que la antinomia exista, como afirma Norberto Bobbio y Iturralde Sesma, que las normas de derecho pertenezcan al mismo sistema o posean los mismos ámbitos de validez material, personal, espacial y temporal, porque tal definición únicamente refiere a los preceptos jurídicos idénticos e incompletos que omiten el carácter permitido o prohibido del ámbito material, el carácter o regulación jurídica de la conducta, que no es lo mismo que la conducta jurídicamente regulada. Y es que eso es al final precisamente, ¿verdad? Porque recordémonos que ya lo trata precisamente Hans Kelsen en su obra, ¿verdad? Bueno, hay alguien por ahí con su micrófono, voy a tener que silenciarlo, era Daniel José Reyes. Oye, disculpe. Bueno, por lo anterior se afirma que las antinomias se producen entre dos o más normas de derecho. Sí, 1, pertenecen al mismo ordenamiento jurídico. 2, tienen los mismos ámbitos de validez temporal, espacial y personal y material. Y 3, una norma tiene cualidad permisiva o positiva y la otra prohibitiva y negativa. ¿Cuáles son los criterios de validez? Sí, Francisca, adelante. Aló, aló. Francisca, ¿se le activó la manita por accidente o sí va a preguntar? No. Bueno, de plano se le activó porque ella hubiera hablado, ¿verdad? Criterios de validez. Norberto Bobbio, citado por José Fernando Velázquez Carrera, afirma que los criterios para solucionar las antinomias son, ahora en este caso es para la solución. 1, cronológico, se funda en la regla de la lex posterior derogat priori, ¿verdad? Y se aplica para resolver antinomias entre normas jurídicas de igual jerarquía. 2, jerárquico, se fundamenta en la regla lex superior derogat inferior y se aplica para resolver antinomias entre normas jurídicas de diferente jerarquía. Y 3, de la especialidad, se basa en la regla del lex specialis derogat general y se aplica para resolver antinomias entre las normas incompatibles, una general y la otra especial. Por su parte, Eduardo García Maínez expresa que los criterios para solucionar las antinomias son: 1, en el caso de la oposición contradictoria entre las normas legales de igual jerarquía, la regla lex posterior derogat priori si las dos leyes contradictorias iniciaron su vigencia en momentos distintos. Mi compo se le desestabilizó. No se preocupe, Francisca, y arréglelo, porque eso, cuando las computadoras se bloquean ustedes, qué terrible es eso. 2, el órgano jurisdiccional declara la norma aplicable si las leyes contradictorias son coetáneas y de igual rango jerárquico, y
3. En el caso de la oposición contradictoria entre las normas legales de diferente jerarquía, se aplica la regla lex priori derogat posteriori. Y los filósofos del derecho estudiados únicamente coinciden en la regla del lex posterior derogat priori por la solución de las antinomias entre las normas jurídicas de igual jerarquía, ya que difieren en lo siguiente. Eduardo García Maínez refuta la posibilidad de que las leyes contradictorias de igual jerarquía sean coetáneas, razón por la cual no se puede aplicar el criterio cronológico. Norberto Bobbio, por su parte, funda la solución, funda la, había ahí interferencia, la aplicación de la regla lex priori derogata inferior, la cual considera la más adecuada de la sustentada por el segundo pensador analizado, quien propone que la regla lex priori derogata posteriori, porque en el ordenamiento jurídico como en el guatemalteco, que la constitución vigente es posterior a muchas leyes ordinarias, acuerdos o expresiones de otra naturaleza, y no podría declarar la inconstitucionalidad de estas porque son anteriores a aquella, por lo que es necesario aplicar la regla lex superior derogat inferior para que se declare inconstitucional de dichas normas de jerarquía inferior y anteriores a la Constitución. Entre ellas tenemos la ley del pensamiento, tenemos inclusive la ley de orden público, que sin embargo la misma Constitución sí la reconoce como tal, ¿verdad? Y así vamos a ir encontrando varios ejemplos. Norberto Bobbio es el único que refuta la oposición entre leyes generales y especiales, que regulan la misma materia y para la solución de dichas antinomias ha de aplicarse la regla lex specialis derogat general. A continuación se expondrán las normas jurídicas del ordenamiento jurídico guatemalteco que contienen los criterios de validez para resolver las antinomias entre normas que derivan de una misma o distinta fuente. Y es que lo que sucede que esto es muy importante porque precisamente este razonamiento lógico jurídico es el que es aplicable para las cortes, inclusive para los jueces, pero básicamente para las cortes, cuando se somete precisamente a la consideración de la Corte de Constitucionalidad todas aquellas acciones de inconstitucional de carácter general o parcial de las diferentes normas, las diferentes leyes. Y es que este análisis lógico-jurídico es el que realizan los magistrados para poder dar la solución precisamente a todos ellos, ¿verdad? Yo me recuerdo muy bien precisamente que había un caso en la Corte de Constitucionalidad que finalmente ya hay sentencia declarado sin lugar la acción de constitucionalidad. Y era con relación precisamente a la ley de derecho de autor y derechos conexos, el decreto 33-98. Y es que lo que sucede, compañeros, también que ya cuando hablamos de estas grandes ligas, ¿verdad? Porque así lo es. Recordémonos que es la máxima corte jurisdiccional en nuestro país, ¿verdad? Y entonces resulta ser de que los productores de fonogramas y de radio emisoras, ¿verdad?, plantearon una inconstitucional en contra de esta ley, en el sentido de que las asociaciones de gestión colectiva pública, que de conformidad con este cuerpo normativo, el decreto 33-98, son las asociaciones que por disposición de la ley pueden cobrar y dice establecer los aranceles, ¿verdad? Entonces, los aranceles precisamente hacia las regalías. Oigan eso, regalías que como consecuencia de la explotación patrimonial de las obras creadas por los autores. Recuérdense que las asociaciones de gestión colectiva de derecho de autor es precisamente
para la salvaguarda de los derechos, del derecho de autor. O sea, yo compongo como artista, como músico, como marimbista una obra, esta tiene que estar protegida. Y si alguien más va a lucrar con mi obra, yo tengo el derecho que la tercera persona que está lucrando con mi música me pague regalías por el uso de mi música. Es decir, yo compongo una música X, ¿verdad? Y entonces la grabo, la paso a un formato digital, ¿verdad? Un disco. No vayámonos a meter a las apps y no nos vayamos a meter hoy día porque hay hasta ya venta de música en diferentes plataformas que, eso, o sea, el derecho de autor está yéndose vertiginosamente. Que por cierto, acabo de recibir precisamente en la semana pasada, sí, creo que fue, un taller precioso, el taller de la capacitación del Registro General de la Propiedad Intelectual. Fueron 5 sesiones de 10 a 12, pero buenísimas ustedes, precisamente de todo esto que les estoy hablando. Por eso es muy importante que nosotros los abogados estemos en constante capacitación para la actualización, ¿verdad? Entonces resulta ser de que, fíjense compañeros, que hay inteligencia ahora artificial, ¿verdad? Recuérdense, no hay todavía regulación legal a nivel mundial de la inteligencia artificial. Y imagínense eso, ¿verdad? O sea, un robot, ¿verdad? Que sea creado y que lo que produzca el robot, no hay regulación todavía. ¿A quién le pertenece ese derecho? ¿Verdad? Si al robot, al que lo fabricó, al que lo compró. Imagínense qué interesante eso. No hay regulación legal. Así de sencillo. No hay. Y entonces hay unos buenos reportajes, estaba metiendo yo a revisar en Europa, están muy preocupados en Europa y en Asia, obviamente, porque ahí está la gente que está construyendo mucha inteligencia artificial, imagínense los chinos, los japoneses, ¿verdad? Pero bueno, ya me fui hasta allá, ¿verdad? Pero el ejemplo regresó a Guatemala, es porque las radioemisoras, ¿verdad? Las grandes productoras que traen artistas se unieron y plantearon esta acción de inconstitucionalidad porque la AI, que es la Asociación de Autores y Compositores de Guatemala, reconocida por el Registro de la Propiedad Intelectual, y Agimpro y también Musicartes, que una es de los productores de fonogramas, o sea, de las grabadoras, ¿verdad? Y el otro de los artistas, intérpretes, ejecutantes, que son 3 de los derechos, ¿verdad? Exactamente, ya tenemos lo necesario, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Olvídese, ¿verdad? Pero como allá en Asia no se quedan tranquilos los chinitos, ¿verdad? Bueno, entonces ellos cobran. Miren, ustedes cuando Dios mediante y Dios lo permita y ustedes sigan así disciplinados, lleguen a graduarse como abogados y notarios, van a tener muchas consultas con relación a esto. Es decir, alguien abre su restaurante y un restaurante sin música en vivo o ambiental, mejor no habrá nada. Así sea un comedorcito, hay un comedorcito muy sabroso ahí en la esquina opuesta al registro general de la propiedad. A veces me agarra la hora del almuerzo ahí en el registro y ahí me voy a meter a almorzar. Hay menús bien sabrosos y baratos, comida casera y la marimbona sonando al fondo, ¿verdad? Como la película del hombre bicentenario. Por ejemplo, exactamente, así es, exactamente. Ese es el verdadero ejemplo, ¿verdad? De la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, entonces, les decía yo, suena la marimba ahí. Entonces, imagínense, el restaurante tiene que considerar dentro de su presupuesto el pago del personal, el pago del local, el mobiliario, el equipo, la materia prima, todo lo que es el gas, todo lo que es lo que se va a cocinar, todo lo que es la cristalería, la platería, qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Pero adicional tienen que considerar que si van a poner música para ambientar, y hay muchos lugares que por la música, inclusive en vivo, van a buscar esos lugares. Y
hay muchos bares en la ciudad y ustedes, disculpen la expresión de la televisión mexicana, ustedes que son chaviza, ¿verdad? Ustedes son la pura chaviza. Ya saben esos lugares, algunos a todos le llaman antros, ¿verdad? Bares o discotecas, qué sé yo, ¿verdad? Hay restaurantes, ¿verdad? Disculpen, no me están pagando, pero los cebollines ponen a cantantes, a imitadores, o sea, eso, ¿verdad? Y esta gente canta, ¿verdad? O el equipo de sonido transmite música. Entonces, ahí se está lucrando. Exactamente, ahí estamos, Karen, muchos buscamos el ambiente, ¿verdad, Karen? Entonces, están lucrando con la música del autor. Entonces, la ley de derecho de autor establece que estas asociaciones de gestión colectiva, porque son asociaciones que están integradas ahí por compositores, y Ajimbro y Musicartes, unos por los productores fonogramas y la otra están integradas por los artistas, intérpretes y ejecutantes. Como consecuencia, pues la ley establece topes de aranceles, ¿va? Pero en la asamblea deciden el porcentaje, ¿no? Ah, bueno, pues entonces ahí pasa como que fuera el cobrador municipal, ¿no? En cada restaurante. Bueno, aquí viene el arancel o el impuesto ahí. Atrás vienen los de Ajimpro, ¿verdad? Y los de Musicartes y derechos conexos. Es decir, si ahí hay una música de Luis Miguel paga derechos conexos, porque él no es autor, pero él es intérprete, él es ejecutante. Entonces, él sí cobra por sus derechos conexos, ¿verdad? Entonces, está todo regulado en materia de derecho de autor, inclusive es constitucional internacional, convenio de Berna y demás, todos los países están obligados, pero ¿qué les parecen que las radios que tendrían que pagar, ¿verdad? Y las productoras que también tienen que pagar cuando traen a los artistas internacionales, simplemente ya no quisieron pagar, ya no quieren pagar. Entonces se fueron a plantear la acción inconstitucional de las palabras en donde establece la ley que podrán, ¿verdad? Podrán grabar, dice, podrán establecer la base impositiva y demás. ¿Y cuál fue el argumento? Vean ustedes. El argumento es el principio de legalidad establecido en la Constitución para los impuestos que solo el Congreso de la República puede determinarlos y no personas jurídicas o individuales. Miren, vean qué interesante y qué bonito el caso, ¿no? ¿Verdad? Pues entonces los magistrados resolvieron al decir que precisamente prevalece el derecho de autor y el derecho conexo sobre el mecanismo de quiénes tienen que o quién es el obligado para regular, en este caso, el Congreso de la República. Es decir, el derecho de autor. Y ojo, el derecho de autor y derecho conexo es un derecho humano. Recordemos que está en los derechos de primera generación establecidos en la Constitución Política de la República. Es un derecho humano, ¿verdad? No se preocupe, Estuardo. Muy bien, tenemos la comprobación de lectura de derecho procesal. Bueno, muy bien. Era solo un ejemplo. Voy a apresurarme, ¿no? Entonces, entre los preceptos jurídicos de diferente jerarquía. Entre normas constitucionales y demás leyes de ordenamiento jurídico, leyes ordinarias, disposiciones gubernativas de cualquier otro orden, es nula ipso iure cualquiera ley que contradice los mandatos constitucionales con fundamento en los derechos jurídicos referidos en los artículos 175, 115 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal de Constitucionalidad, las normas indicadas que tienen el principio de supremacía constitucional, al igual que las siguientes 44, 204, ambos de la Constitución Política de la República, y 3 y 114 de la Ley de Amparo y de Exhibición Personal. Esto es la normativa para observar los preceptos jurídicos que diferencian la jerarquía. Entre las leyes y los acuerdos, reglamentos y órdenes citados por el cumplimiento de las primeras, los acuerdos y reglamentos y órdenes citados para el cumplimiento de las leyes de no alterar el espíritu de estas, de lo contrario contrarían su mandato constitucional y en consecuencia son nulas ipso iure de conformidad con el juicio jurídico aludido en el artículo 183, inciso E de la Constitución Política de la República.
En estos casos, la norma que contraviene el presupuestado en la ley fundamental se derogan los artículos 8 de la literal D del organismo judicial y D total parcial por declaración inconstitucional dictada en sentencia firme para la Corte de Constitucionalidad, que era el ejemplo que estaba dando anteriormente. Pero sí me habían comentado ustedes de la comprobación, pero no, que pensé que era antes, no ahorita después. Y yo tan tranquilo porque dije, voy a llegar a las 8:30, porque de conformar con el horario los horarios así están, ¿no? Bueno, como se puede apreciar, las oposiciones de estas normas, diferencia en jerarquía, se fundamentan en la regla ex superior de igualdad inferior. Proposiciones jurídicas de igual jerarquía. Si la norma de derecho son de igual jerarquía e iniciaron su vigencia en momentos distintos, oigan, ese tiempo, la ley posterior derogar a la anterior con fundamento del juicio jurídico significado en el artículo 8 de la ley de organismo judicial, que establece las leyes que se derogan por las leyes posteriores. A, por la declaración expresa de las nuevas leyes. B, parcialmente por incompatibilidad por disposiciones contenidas en las leyes nuevas con las precedentes. Y C, totalmente y porque la nueva ley regula por completo la materia considerada por la anterior. Si los preceptos jurídicos son de igual jerarquía y pertenecen al mismo, diferencian el cuerpo legal o la espacial, prevalecen sobre lo general de conformidad con el artículo 13 de la ley de organismo judicial. Este tipo de antinomias se resuelven con la aplicación de las reglas distintas, lex posterior derogat priori y lex especial y derogat general. Ahora veamos las normas jurisprudenciales con relación a la antinomia. En materia constitucional, entre la jurisprudencia obligatoria y la doctrina legal, que conforman 3 fallos contestes emitidos por la Corte de Constitucionalidad, que es la regla general, para que pueda entrar al ordenamiento jurídico como norma jurisprudencial. Y jurisprudencia dictada por la Corte de Constitucionalidad que no cumpla lo aludido en aquella, prevalece esta si se razona la innovación. Pero no es obligatoria para los demás tribunales, sino hasta que sean 3 fallos sucesivos contestes, en el mismo sentido con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional. Me disculpo ahí por esos males teclazos, ahí los corrigen, ¿verdad? Porque son editables las diapositivas. 2. En materia civil y mercantil, la jurisprudencia obligatoria y doctrinal legal, que se conforma por 5 fallos uniformes emitidos por el Tribunal de Casación en casos similares y no interrumpidos otro por el contrario, y jurisprudencia dictada por el Tribunal de Casación que no cumpla lo establecido en aquella, prevalece esta si se razona el ámbito de criterio. Pero no es obligatoria para los demás tribunales, sino hasta que sean 5 fallos sucesivos en materia procesal y mercantil de conformidad con el artículo 627. Y la regla aplicable para solucionar este tipo de oposiciones a la de ex posterior derogar priori, en el segundo caso, si una resolución dictada por una sala de la Corte de Apelaciones viola la jurisprudencia obligatoria de conformidad por los fallos del Tribunal de Casación, es motivo para interponer recurso de casación. Oposición contradictoria entre normas que derivan de fuentes distintas. Este es otro presupuesto. Leyes y normas consuetudinarias. Recuérdense que el derecho constitucional es fuente indirecta del derecho. El artículo 3 de la norma judicial dispone contra observancia de la ley no puede alegarse ignorancia dudosa, desuso, costumbre práctica. En contrario, este artículo no admite oposición contradictoria entre las leyes de cualquier naturaleza y las costumbres contrarias a ellas, porque éstas se reputan iniciando y no las normas constitucionales admisibles en el ordenamiento jurídico. Y en el artículo 2 de la ley del organismo judicial determinan que la costumbre regirá solamente en 2 casos: en efecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, y en ambos casos siempre que no sea contraria a la moral y al orden público y que resulte probada. En ambos casos la costumbre sí se concibe como una norma constitucional admisible en el ordenamiento jurídico, pero en el primero ordena supuestos o hipótesis no previstas en las leyes, por lo que no pueden generar antinomia, y en el segundo caso, a pesar de que la costumbre se rige por delegación de la ley, si se produce oposición contradictoria entre las mismas, prevalece esta sobre aquella, porque las leyes la fuente del ordenamiento jurídico. Y la fuente constitucional está subordinada a la legislativa de conformidad con el artículo 2 de dicho cuerpo normativo. El análisis del precepto jurídico citado coincide con la doctrina, ya que Eduardo García Maínez afirma que si la fuente constitucional se encuentra coordinada a la legislativa, es decir, son fuentes coordinadas, el problema de oposición contradictoria entre una norma legal y una costumbre se resuelve por aplicación de la regla lex posterior derogat
priori. Pero en caso de que la fuente constitucional se encuentre subordinada a la legislativa, si esta antinomia entra en una norma de derecho y una costumbre, prevalece aquella por derivarse de una fuente superior. Al respecto, Luis Alberto Padilla afirma que en los casos de que la ley establece la costumbre, si fuera el derecho, tal y como lo señala el artículo 15 del Código de Trabajo, considera la existencia de conflictos entre una disposición legal y una costumbre verbigracia, es decir, de una determinada localidad del país hacía costumbres una jornada de trabajo inferior al Código de Trabajo o bien al pago del salario modalista del establecido en el ordenamiento laboral sustantivo, como sucede en las zonas rurales del país, en donde es acostumbrado a regular el salario por porcentajes superiores al 30% presupuestado por el Código de Trabajo. Si se estima que los ejemplos citados por los juristas indicados son erróneos por dos razones. El primero, el artículo 15 del Código de Trabajo, inspirado en el principio de integración, determina que la costumbre es el segundo criterio con el cual se debe resolver los casos no previstos por dicho cuerpo normativo. Sus reglamentos y demás leyes relativas al trabajo de efecto de la ley aplicable, por lo que no puede generar oposición contradictoria de tener una costumbre y una ley no existente. Y B, tratan sobre elementos de contratos de trabajo. El primero, que alude a la costumbre de los trabajadores que realizan su trabajo en una jornada inferior a la prevista del Código de Trabajo y la Constitución Política de la República. Su artículo 102, literal G, y que permite que, por costumbre, a los trabajadores trabajar menos horas que se señalen. Y es que eso es la constitucional, es decir, una norma permisiva. El derecho ya está superado. De ahí hay horas máximas, pero no horas mínimas, ¿verdad? El segundo ejemplo se refiere a la costumbre de la cual los patronos pagan el salario a los trabajadores campesinos en porcentajes superiores al 30% presentado en el Código de Trabajo. Constituye una práctica contraria a la ley y no una antinomia, porque con fundamento en los juicios jurídicos referidos en los siguientes artículos 102, 106 de la Constitución Política de la República y 90 del Código de Trabajo, es un derecho irrenunciable el trabajo campesino, recibir alimentos y demás artículos análogos destinados en su consumo personal inmediato y al de su familia hasta un 30% del importe total en su salario. Y en este caso, pues, sí, digamos por costumbre, y lo está aceptando, pues, verá la norma. Por último, tenemos las normas jurídicas y resoluciones de los tribunales jurisprudenciales obligatoria y doctrina legal. Se analizará a este respecto conforme a las posibilidades estudiadas por Eduardo García Maínez. 1. Si la jurisprudencia determina el sentido de una ley, no puede existir antinomia entre la tesis interpretativa y la norma de derecho interpretada. Y en caso de que se conciba lo contrario a la exegesis, es incorrecta. Exegesis es la interpretación también llamada hermenéutica. Y 2, si la jurisprudencia tiene la función de integrar una laguna en ley, no puede existir oposición contradictoria entre la jurisprudencia e integradora a los demás preceptos jurídicos porque los complementa. Y 3, si la jurisprudencia se reputa como una individualizada, sí puede existir antinomia entre la resolución dictada y la norma general que se funda. En tal caso, prevalece esta sobre aquella. La parte procesal afectada a una resolución contradictoria de un precepto legal puede impugnarla con la interposición de un remedio o recurso procesal. El artículo 2 de la Ley de Ordenamiento Judicial determina que la jurisprudencia complementará la ley, que es lo que fundamenta el ordenamiento jurídico guatemalteco, por lo que si aquella entendida como una norma individualizada, que es el único con el que puede generarse antinomia, se opone contradictoriamente a la ley, prevalece esta porque pertenece a una fuente superior, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos concluyendo. Van a disculpar compañeros que haya tenido que correr, pero por esa su comprobación de lectura y que tienen que someterse, entonces vamos a dar por terminada acá la clase maratónica, disculpen ustedes, pero es gracias, Lick, por la comprensión. Gracias a usted, licenciado, por la comprensión. Vayan a su comprobación, no se preocupen, nos vemos entonces hasta el próximo viernes porque el día lunes no hay clases. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, licenciado, que tenga una buena noche y un buen fin de semana.